va ella pape de caro te mi boy cueran va ella pape imagina ñañe punuta ñamba apo guaraní ñe eres guaveí Jeraba Bombe una Cairaitu. Es un cuento, mis niños y niñas, del quinto grado, del cual vamos a trabajar el día de hoy. Haipotape hendú, haipotabe y pemuimbaitela pende cinco sentidos para poder atender un poco a la narración de este cuento titulado Cairaitu. Es muy importante eso y vamos a prestar atención. Parece que no me quiere andar mi audio. Ahí ya está. Cairaitu. Cairaitu ndajepeteĩ tekoha yma oikohague hetaiterei ka'i. Ika'agui tuicháraka'e ko tekoha. Ka'iraitýpe oĩ avei ysyry potĩ ha mymba opáichagua. Ka'agui ha ysyrýre oikove heta mbói kururu ha ju'i. Oturuñe'ẽ yrambu'i ha guyrakuéra purahejoa. Jakare jepe oĩ ysyrýpe. Ka'ikuéra ijayvujoáva yvyrarakãre ha oñeha'ãramo jepe hekoháre mbeguekatúpe opa ohóvoi chuguikuéra. Yvyra ojeitypa ha ysyry iky'apa. Yvypóra aña omguai tekoha, jakare omano, guyramimi oveve ohopa. Oĩ katu ndaje peteĩ ka'i guasu ndohoséiva hekohágui. Upémarõ ojerure asy yvypóra añáme anive hag̃ua oity ka'aguy ni omongy'a ysyry. Ha péichape sa'imi ka'i ha yvyra opyta pe tekohápe. Muy bien, niños y niñas. Es un poco lo que quería compartir con ustedes, este cuento llamado Cairaitu. Como ustedes saben, nos está hablando de todos los animales que tuvieron que dejar su hogar por la falta de un hogar estable. Como nos cuenta este cuento, muchos de los animales murieron o otros han tenido que dejar su hogar porque era devastada o era de repente deforestada, así como vemos en la imagen. Muchos pájaros se fueron, muchos estos cocodrilos murieron. Los que más se quedaron fueron los caí. Umika y lo puta vea la Hekohawi, no José Yangajikwai. Pero ¿qué va a pasar? Es así lo que la madre naturaleza destruye y el hombre es el que destruye el medio ambiente. Eso pues se trata el cuento, que nos enseña que tenemos que respetar el medio ambiente de los animales. Después de escuchar ejercicio número 1, ambos jovaíco añeporandú van a responder dos preguntitas que dice va ereje oñeeco casope va emba epa oica ira y tupe, es lo que nos pregunta en guaraní. Son dos preguntitas que ustedes van a ir respondiendo. Después, en el ejercicio número 2, van a ver un poco aquí, van a escribir ustedes en guaraní los nombres de estos animalitos. Yo voy a hacer en castellano, pero pepe jaita guaraní ñe. Tenemos a un sapo, tenemos a una víbora y tenemos a un cocodrilo. Una vez que ustedes hayan hecho los nombres de estos personajes de nuestro cuento, van a describirle al caí según el cuento que está en guaraní. Van a describirle cómo es el caí, cómo viven ellos. Ahí en la imagen se nota eso, pero está en el texto. Por eso ustedes tienen que volver un poquito a leer o de repente volver a mirar o escuchar la narración en guaraní. Bueno, seguidamente ustedes al escuchar nuevamente el audio que compartí en este video explicativo, van a ir completando según las oraciones y según el texto. Ka ira y tupeteite coja jeta, va en la jeta hoy coja hue dice. Entonces ustedes completan aquí las palabras faltantes. Y una vez que termine
Una vez que termine, van a analizar y van a marcar con una cruz. Ba'eporã ba'evai. Ba'eporã significa si está en lo correcto e incorrecto es ba'evai. Yvyporã aña ombyai tekoha. Ba'eporã ba'evai. Ka'i ojerure anive ojeity ka'avy ni oñemongy'a ysyry. Imagínense. Ba'eporã ho'o ba'evai. Ikatupe hai avei ko'ápe. Pero tienen que atender. Insisto con esto. En este video explicativo ya está la narración del audio. Todo depende de ustedes que vuelvan a ver este video explicativo para escuchar el audio y poder leer el cuento Ka'iraity.